Bueno, pues he titulado a mi presentación La desalación en España y en el mundo, aspectos técnicos, económicos y ambientales. Y para empezar, una introducción. Bueno, lo primero es la definición, que es la desalación, ¿no? Yo primero he ido a buscar por qué llamamos a la desalación la utilización de recursos no convencionales. Bueno, vemos que la definición de convencional es que resulta o se establece en virtud de precedentes o de costumbre. Desde luego es una costumbre porque la desalación y la reutilización son cada vez más convencionales en nuestros sistemas hídricos. Y respecto a la definición de desalación, pues buscamos en el diccionario de salar y nos dice que es quitar la sal a algo como la cecina, el pescado, etcétera, pero ya se ha incluido un apartado que dice desalinizar, quitar la sal del agua de mar o de aguas salobres para hacerlas potables. En este sentido, en España y en los países de habla hispana se utilizan varias palabras diferentes: desalación, desalinización, desalobración. Algunas se ha intentado que algunas de ellas representaran agua de mar y otras aguas salobres, no se ha conseguido siempre. Por tanto, desalación y desalinización se usan como alternativas igualmente válidas. Desalobración sí que es una palabra que a mí no me gusta nada y se utiliza para aguas salobres, y en inglés pues utilizan únicamente la palabra desalination, ¿no? Y lo mismo ocurre con reutilización, en la que utilizamos reutilización, reuso, en inglés también existe reclaimed, reused, etc. Respecto al uso de recursos no convencionales, siempre pensamos en la desalación y el reuso, pero hay otros, por ejemplo, que quizá no pensamos habitualmente en ellos, como puede ser el transporte de icebergs. Por ejemplo, se ha pensado en Sudáfrica, Chile o países como Abu Dhabi. El uso de agua de mar para servicios urbanos, por ejemplo, la ciudad de Hong Kong utiliza 270 hectómetros cúbicos al año de agua de mar directamente para limpieza de baldeo de calles y otros servicios urbanos. Recogida y uso de agua de tormentas, los capturadores de niebla, que vienen desde la antigüedad y todavía se utilizan en la cordillera chilena en la cordillera andina, sobre todo en zona de Antofagasta, Chile, etc. Y la lluvia artificial. Bueno, en cualquier caso, está claro que necesitamos más agua. Una de cada 9 personas en el mundo no tiene acceso a fuentes de agua potable y una de cada 3 carece de saneamiento, lo que además va a agravarse con los efectos del cambio climático. Y todo el mundo sabe que, desgraciadamente, en el planeta el 97,5% del agua disponible está en los océanos, y del 2,5% restante solo un muy pequeño porcentaje es agua dulce accesible. Por tanto, de ahí viene la necesidad del uso de estos mal llamados recursos no convencionales para poder dotar de agua a nuestra población y al medio ambiente. Bueno, hablemos ahora de la situación de la desalación en el mundo. En el mundo existen aproximadamente unas 20.000 desaladoras que producen unos 100 millones de metros cúbicos al día de agua desalada. Aproximadamente el 60% de estas desaladoras desalan agua de mar, con el resto desalando agua de distintos orígenes, que puede ser tanto agua residual como agua subterránea, agua de embalses, etc. La tecnología más utilizada es la ósmosis inversa por membranas, que ya representa un 71%, y el mayor uso del agua desalada es para uso municipal, es decir, producción de agua potable para abastecimiento humano, con un 60%. Los mayores países productores del mundo son los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudí es el primer productor de agua desalada a nivel mundial. Estados Unidos y España, que se encuentra en la quinta posición en desalación en el mundo. Aquí tienen las capacidades instaladas por regiones. Como era de esperar, la zona de Oriente Medio y Norte de África representa un 47% de toda la desalación a nivel mundial. Norteamérica también tiene un importante porcentaje. La Unión Europea, gracias a España, tiene un elevado porcentaje, y hay otras regiones que están creciendo de forma importante, como Latinoamérica, la zona de Latinoamérica y Caribe. En este sentido, no quiero aburrir mucho con datos, pero creo que era interesante hacer un repaso a esta situación, ¿no? Respecto a Latinoamérica, pues aquí tienen un poco los porcentajes de desalación en distintos países, en los países más desaladores de Latinoamérica. De momento los encabeza Brasil, seguido de Chile, y bueno, tenemos también varios proyectos en Perú, México, Argentina, y el resto de Latinoamérica, pues que supone más o menos una cantidad similar a la que representa el resto de países. Aquí pueden ver bueno, supongo que la presentación puede estar disponible posteriormente para los interesados, donde tienen pues una lista de los distintos proyectos que se están desarrollando
en estos países que concentran la mayor parte de la desalación en Latinoamérica. Respecto a España, pues como hemos dicho, es el quinto país en capacidad instalada. En España tenemos aproximadamente 800 desaladoras, entre las cuales hay más de 100 de gran capacidad. El 47% de nuestra agua desalada es agua de mar, con un 53% de agua salobre. La historia de la desalación en España comenzó nada menos que en el año 64, con una pequeña planta en Lanzarote. Curiosamente, el año en que nací yo, quizá estaba predestinado a dedicarme a la desalación. Y también destacar algo que es una rareza, como ahora veremos en el resto del mundo, y es que un 21% al menos del agua desalada en España se utiliza para la agricultura, lo cual llama mucho la atención en otros países donde esta aplicación es bastante más escasa. Decirles también que actualmente en España más de un 9-10% del agua potable suministrada proviene de la desalación, lo cual ya representa un importante porcentaje. Y por supuesto en las islas Canarias y Baleares los porcentajes son mucho mayores, con algunas islas que dependen total y absolutamente de la desalación para su supervivencia. Bueno, aquí vemos la desalación, la distribución de la capacidad instalada por usos. Como ya comenté, el 60% de la desalación va hacia usos municipales, es decir, producción de agua potable, un 30% agua industrial, y la desalación para agricultura, como decía, representa tan solo un 2 o 3% de la capacidad instalada global. Llama la atención en este sentido, como decía, España es quizá el país con mayor producción de agua desalada para agricultura, y llama la atención porque, como saben, en los próximos 20 o 30 años vamos a tener que doblar la capacidad de producción de alimentos en el planeta, lo cual quiere decir que vamos a necesitar mucho más agua, lo cual quiere decir que esta aplicación va a crecer muchísimo y probablemente sea la aplicación con mayor crecimiento en los próximos años. Bueno, respecto a las tecnologías, los grupos de tecnología de desalación más importantes, los dos grupos se basan en evaporar agua o en membranas, y luego hay otros que tienen una mayor implantación industrial, como el intercambio iónico, la formación de datos, tecnologías emergentes, etc. Y nada, quería hacer un repaso muy breve sin entrar en demasiados detalles técnicos acerca de estas tecnologías. En principio, cualquier proceso de evaporación se basa en evaporar el agua, bien utilizando calderas, vapor o un calor residual, y luego condensarla para producir agua desalada. Sería básicamente el mismo proceso que se utiliza en el agua destilada, solo que en los sistemas industriales pues tienen varias etapas y recirculaciones de las distintas corrientes de salmuera, de agua de entrada y de agua producto, para aprovechar el calor al máximo y ser mucho más eficientes. Desgraciadamente, los sistemas de evaporación son muy poco eficientes energéticamente, e incluso los países del Golfo Pérsico están en una clara retirada porque no pueden competir con otras tecnologías como las membranas, con unos consumos energéticos muy inferiores. Respecto a las tecnologías de membranas, las más utilizadas son la ósmosis inversa, la electrodiálisis reversible y la nanofiltración. Aunque tenemos otras tecnologías de membrana como la micro y la ultrafiltración, estas no son tecnologías de desalación porque dejan pasar las sales a través de ellas, es decir, se eliminan materias como sólidos en suspensión, materia orgánica o microorganismos, pueden ser sistemas de desinfección, pero no eliminan sales. Y quizá la que es un poco diferente es la electrodiálisis reversible, en la cual la fuerza impulsora no es el agua que se presuriza sobre una membrana, sino que se utiliza una corriente continua en medio de unos electrodos para mover los iones de un lado a otro de las membranas. La nanofiltración es prácticamente idéntica a la ósmosis inversa, solo que deja pasar más sales y trabaja a menor presión, y se utiliza frecuentemente pues, para eliminar sulfatos o otras sales divalentes, reduciendo la dureza del agua. De hecho, a veces a las membranas de nanofiltración se las conoce como membranas de ablandamiento. Bueno, ¿y cuáles son los campos de aplicación? Pues para aguas salobres podemos utilizar cualquiera de las tecnologías comentadas, menos la evaporación, porque no tiene sentido. Es decir, evaporar, la energía necesaria para evaporar agua es la misma independientemente de la salinidad, por tanto no tiene sentido evaporar un agua con baja salinidad porque el coste sería elevadísimo. Y para agua de altas salinidades ya tenemos que ir a ósmosis inversa o evaporación. La electrodiálisis, por ejemplo, no es competitiva a altas salinidades porque cada etapa eliminamos solo un 50% de sales y por tanto necesitaríamos muchas etapas en serie para poder llegar a agua potable a partir de agua de mar. Y la nanofiltración tampoco se utiliza para agua de mar, dado que deja pasar muy bien los iones divalentes cloruro y sodio, y por tanto el producto obtenido
tendría mucha salinidad. Es decir, vemos que la ósmosis inversa nos vale en todos los rangos de salinidad, la nanofiltración y electrodiálisis reversible para baja salinidad y la evaporación solo tiene sentido para altas salinidades. Bueno, aquí vemos la distribución de capacidad total instalada por tecnologías con un 65% de la ósmosis inversa y creciendo porque la evaporación está en franco retroceso. Y como decía también respecto al tipo de agua, pues tenemos agua de mar, salobres de río. Aquí mencionar y enlazar con el tema de reutilización del que hablé inicialmente, que en la actualidad es posible obtener agua potable a partir de cualquier fuente de agua, es decir, podemos producir agua potable a partir de agua residual, como de hecho se hace en países como Singapur con la New Water o en California, donde aguas residuales se hacen pasar por ósmosis y por otros sistemas, se inyectan en un acuífero que luego va a alimentar a la población. En países como España esto está prohibido por legislación, pero entiendo que esta barrera legislativa en algún momento tendrá que desaparecer porque técnicamente ilegal y científicamente no hay ningún problema en la obtención, como decía, de agua potable a partir de cualquier fuente de agua. Bueno, me ha parecido interesante hacer una mención a la historia de desalación. En general la población cree que la desalación es algo relativamente nuevo, pues eso, como he dicho, en el año 60 pues había unos evaporadores en las Islas Canarias, quizá algo de evaporación en los barcos, pero la verdad es que la desalación es mucho más antigua de lo que uno puede pensar, ¿no? Y me gustaría hacer un repaso porque creo que es interesante y además es ameno, además para la hora en la que nos encontramos comentar este tema. Bueno, la primera referencia que tenemos de desalación es Moisés en el Antiguo Testamento, que transformó agua salada en agua dulce con un toque de su vara. Desgraciadamente esta tecnología ya no la tenemos disponible en la actualidad. Esperemos que las nuevas tecnologías podamos reproducirla. El consumo energético era muy reducido, pero no hemos conseguido reproducir esta tecnología. Bueno, fuera bromas, aquí vemos una larga historia que ahora comentaré, que comienza ya desde Aristóteles, incluso antes, que ya tuvo trabajo sobre agua de mar y desalación. Los alquimistas egipcios utilizaron alambiques para destilar. Plinio el Viejo, en su Enciclopedia de Historia Natural, describe métodos de desalación, lo cual puede parecer sorprendente a fecha de hoy. Las legiones romanas utilizaban evaporación solar en sus campañas de África para alimentarse de agua potable. Los vikingos usaban las velas de los barcos como capturadores de niebla y luego, bueno, todo fue evolucionando hasta la revolución industrial, la máquina de vapor, destilación en barcos, etc. Ya tan avanzado 1700, 1800, Jean-Antoine Nollet estudia el paso de agua a través de unas membranas, pero no sabe muy bien para qué sirve y queda ahí un poco abandonado. Y Henri Dutrochet, unos años más tarde, descubre el fenómeno de la ósmosis, pero también queda como una curiosidad de laboratorio que no se explota y tiene que pasar casi 200 años o 100 años, hasta que Loew y Surirajan en una universidad de California desarrollaron las primeras membranas comerciales de ósmosis. Volvemos un poco hacia atrás. Como decía, la desalación se conoce y se usa al menos desde hace 2500 años. Algunos textos antiguos hablan de desalación desde el comienzo del siglo VI a.C., que ya se basaban en métodos que podemos considerar actuales: evaporación, condensación, intercambio iónico y quizá ósmosis inversa, ahora lo veremos. Plinio el Viejo menciona dos sistemas para obtener agua potable. El primero se basaba en exponer pieles de oveja con lana al aire húmedo y aprovechar el agua condensada, es decir, capturadores de niebla. Y, por ejemplo, en China hay referencias sobre cubiertas acolchadas de algodón. Un poco más tarde, muchos de los descubrimientos científicos y avances técnicos de los árabes llegaron a través de la Universidad de Toledo, incluidos alambiques y sistemas de evaporación que se utilizaron también para fines diversos. En los siglos XV y XVI empieza la desalinización moderna por evaporación, sobre todo para uso en barcos con alambiques. Y aquí, bueno, pues he hecho una investigación por internet de distintas aplicaciones del uso en barcos en esta época. Y bueno, pues vemos que Blasco de Garay en 1539, entre otros inventos, diseñó ingenios potabilizadores de aguas basados en alambiques. Y bueno, ahí tienen distintas referencias, incluido James Cook, que llevaba un alambique de cocer. También hay experiencias bastante negativas en el que estos alambiques y la leña que se utilizaba se prendían y se quemaba el barco entero debido a la evaporación. O sea que algunos de estos intentos no fueron muy exitosos, pero bueno, es un poco curioso.
Y bueno, para que vean la situación en la época, aquí tenemos una referencia de Fray Antonio Guevara en 1579 que decía: es privilegio de galera que nadie al tiempo de comer pida agua clara, delgada, fría, sana y sabrosa, sino que se contente y aunque no quiera con beberla turbia, gruesa, cenagosa, caliente y desabrida. Verdad es que a los muy regalados les da licencia el capitán para que a tiempo de beberla con una mano atrapen las narices y con la otra lleven el vaso a la boca. O sea que imagínense cuál era la situación respecto al agua potable en los barcos en aquellas épocas, ¿no? Bueno, respecto al intercambio iónico, Aristóteles decía que el agua dulce que se encontraba excavando en la arena cerca del mar era desalinizada por ciertas arenas o llegaba del interior y fluía sobre el agua más salada y pesada que la del mar. César, en el Bellum Alexandrinum, indica que buscaba para el uso de sus tropas aguas dulces bajo la arena, que llegaban al mar del interior. Sin embargo, como siempre hay retrocesos, pues Francis Bacon todavía afirmaba que César no había entendido nada y que había tenido suerte de encontrar la arena desalinizadora. Un gran descubrimiento. Y Aristóteles también menciona la desalación con vasijas de cera. Al sumergir una vasija de cera en el océano después de 24 horas, contiene cierta cantidad de agua que se filtra a través de las paredes y encuentra que es potable. O sea, estamos hablando casi de una ósmosis inversa. Y este método se menciona como un método común de desalación en la literatura occidental desde el siglo VI a.C. hasta el siglo XVIII. En China hay documentos de hasta hace 2000 años en los que se habla de métodos parecidos usando lozas de barro y chapas de bambú. Y para finalizar ya, pues el doctor Andrés de Laguna hizo un resumen de todos los métodos de desalación de su época y habla de colando por arena, destilando en alambiques, extendiendo alrededor de las naos algunos vellones de lana o dentro de una red unas pelotas de cera. O sea que hizo una recopilación de todo lo que hemos hablado. Bueno, espero que haya sido interesante este breve repaso a la historia de la desalación antigua y que les dé idea del concepto, que no es tan nuevo ni moderno como podríamos pensar. Bueno, hablemos brevemente del concepto de ósmosis inversa. El concepto de ósmosis se basa en que cuando separamos dos soluciones de agua por medio de una membrana semipermeable, el agua tiende a ir hacia la solución concentrada para equilibrar los potenciales químicos. Esto genera una presión en ese lado de la membrana que se conoce como presión osmótica y por tanto para conseguir agua nosotros lo que hacemos es el proceso inverso, es decir, aplicamos una presión superior a la osmótica en el lado de la solución concentrada y obtenemos agua sin sales en el otro lado de la membrana. El proceso de ósmosis es un fenómeno natural que rige, por ejemplo, el intercambio de agua y nutrientes en la membrana celular o el intercambio de las raíces de las plantas con el suelo en su intercambio de agua y nutrientes. En la ósmosis inversa industrial que conocemos, el proceso se basa en impulsar el agua por medio de una bomba de alta presión, alimentada eléctricamente, a través de una membrana que deja pasar el agua, pero no las sales. Por tanto, tenemos nuestro sistema de membranas, obtenemos un agua libre de sales o con un contenido de sales bajo, y por otro lado tenemos el rechazo o concentrado, que a menudo se llama salmuera, que contiene las sales que no han pasado a través de la membrana. En cualquier desaladora tiene los siguientes procesos. En primer lugar, la captación del agua de mar y el bombeo de entrada. En general, en grandes desaladoras, la captación es, como vemos, una torreta sumergida en el fondo marino con ventanas diseñadas para velocidades muy lentas por donde entra el agua. Se bombea hasta nuestra planta. Hay un pretratamiento físico convencional, como el que tienen las potabilizadoras por medio de filtraciones o de membranas para eliminar partículas, y una serie de pretratamientos químicos, y a partir de ahí lo introducimos en nuestras membranas por medio de una bomba de alta presión. Los pretratamientos, el objeto que tienen es proteger a la membrana contra todo tipo de cosas que no sean sales. Es decir, una membrana de ósmosis inversa está pensada para separar agua de sales, pero no está pensada para separar sólidos en suspensión, materia orgánica, microorganismos, etc. Por eso tiene sentido todos estos pretratamientos para proteger a nuestra membrana. Las membranas se ponen dentro de tubos de presión, como los que ven en las fotografías, en general son blancos, aunque podrían ser de otro color. Dentro de estos tubos típicamente hay entre 6 y 8 membranas en serie, y bueno, ponemos muchas membranas en paralelo y en serie de forma que obtenemos el agua producto y el rechazo. Finalmente hablamos de post-tratamiento o el tratamiento del agua desalada, que en general consiste en una remineralización. Como las membranas separan muy bien los iones monovalentes, cloruro y sodio, pero separan peor
o sea, rechazan mucho mejor calcio y magnesio. En un agua desalada tiene un pH bajo, del entorno de 5,5, poco contenido en calcio y magnesio, por tanto no está equilibrada iónicamente, y además tiene un pH ácido porque el CO2 pasa muy bien a través de la membrana. Por tanto, para obtener un agua potable, pues lo que hacemos es remineralizarla añadiendo carbonato cálcico en distintas formas, añadimos cal o calcitas, etcétera, para su remineralización, de forma que equilibramos iónicamente el agua y corregimos su pH. En algunas aplicaciones, como la agricultura, el proceso más típico de remineralización es la mezcla con agua de otros orígenes para conseguir un precio más reducido del agua potable. Y en otras aplicaciones industriales que requieren mucha más calidad, pues incluso se desala el agua varias veces. El agua producto se mete en un segundo paso para producir un agua de mucha mayor pureza o menos salinidad. Bueno, un parámetro muy importante en la desalación es lo que llamamos conversión, es decir, la cantidad de agua que podemos producir por agua introducida. Y la cantidad de agua que podemos producir en una membrana no es un problema hidráulico ni de la membrana, sino que es un problema puramente químico. O sea, podemos concentrar el agua tanto como nos permitan las sales presentes en el agua, las sales que precipitan y forman cristales y sales. Estas sales son los sulfatos, los carbonatos, carbonato cálcico típicamente, la sílice, el fluoruro cálcico, etc. Entonces, en el caso de aguas salobres, las conversiones típicas son del 60-80%, es decir, producimos un 80% de agua y un 20% rechazo, y en agua de mar van entre un 40 y 60 con valores típicos del 45, es decir, del agua que captamos un 45% es agua producto desalada y un 55% es rechazo que se devuelve al mar. Para que vean en qué se basa esto, pues si tenemos, este es un ejemplo, tenemos 100 litros, por ejemplo, con un ion que tiene una concentración X, la que sea, supongamos que es sulfatos. Pues si la conversión es del 75%, esto quiere decir que obtendremos como agua producto 75 litros de agua sin sales, o con muy pocas sales, y todas las sales que teníamos irán a un caudal de 25 litros, lo cual quiere decir que ese ion se concentrará 4 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que superamos el límite de solubilidad de la sal, se nos formarán precipitados de sales, como los que ven en las fotografías, que inicialmente pueden provocar ensuciamientos sobre la membrana, pero finalmente pueden destruirla y romperla y hacerla inútil, de forma que haya que cambiar esas membranas. Bueno, aquí vemos cómo es una membrana convencional de osmosis inversa. Típicamente es un tubo perforado por donde va a circular el agua producto. Las membranas se enrollan en espiral típicamente, aunque ha habido otras configuraciones en la historia como tubulares, capilares, etcétera, pero esta es la configuración que ha quedado finalmente. El agua circula a través de estas membranas. Las membranas están selladas por 3 lados menos la que va pegada al tubo central, de forma que forzamos al agua permeada que pasa a través de la membrana a ir hacia ese tubo central. Por tanto, el agua producto sale por el tubo central y el rechazo va circulando por la parte externa de la membrana. La membrana, como ven en la fotografía, tiene una especie de espiral en la entrada, bueno, de espiral, no, como de aspas. Eso es lo que se conoce como tapa antitelescoping, y lo que hace básicamente es impedir que la membrana se abra como un catalejo al aplicarle presión. Es decir, es una forma de proteger las capas de membrana en el interior. Y como decía, estas membranas se colocan típicamente entre 6 y 8 membranas en serie dentro de estos tubos que vemos típicamente en las desaladoras. Las membranas están interconectadas con su tubo central, de forma que el permeado va saliendo siempre a través del tubo central, y el resto sale por la parte exterior. Bueno, ¿cuáles son los retos mayores de la desalación, o lo que se utiliza en general para atacar a la desalación y decir que no es algo sostenible? Bueno, pues la desalación consume mucha energía. La salmuera, se vierte salmuera y se envenena el mar. El coste del agua, el precio del agua es carísimo y no nos lo podemos permitir. Bueno, pues para desmentir esta percepción, que no siempre es todo lo correcta, yo tengo aquí 3 hechos que quería contar. Respecto al consumo de energía, la energía que se necesita para desalar el agua que necesita, el agua de mar, que necesita una familia de 4 miembros en un año, es igual a la que consume su refrigerador. Mucha gente no se da cuenta de que hablamos de 3 kilovatios hora metro cúbico, 3,5, o sea, hablamos de 3 kilovatios para producir 1000 litros de agua.
Es decir, estamos hablando de una cantidad de consumo de energía muy bajo, pero en general la impresión es que como las desaladoras son muy grandes y concentran un consumo en un punto concreto, pues ya es que esto consume enorme. Bueno, luego ha habido gente que ha dicho barbaridades, incluso políticos, diciendo que las desaladoras emitían CO2, que eran las centrales nucleares del mar y otras barbaridades. O sea, una desaladora emitirá CO2 si la energía de la que se alimenta viene de la red que está en una central térmica que emite CO2, pero evidentemente no emite ningún CO2 directamente. Respecto al vertido de salmuera, como hablaré luego más tarde de este tema, cuando las cosas se hacen correctamente, el vertido es prácticamente indetectable. Incluso en el Golfo Pérsico, zona que es de poca profundidad y con poca circulación de agua, que es donde está ubicada la mayor parte de grandes desaladoras. Recordemos que Arabia Saudí tiene millones de metros cúbicos de producción al día y por tanto millones de metros cúbicos de salmuera vertida al mar diariamente. Se han hecho estudios que dicen que el incremento de salinidad en esta zona marina debido a las salmueras es inferior al 5% del incremento de salinidad debido a la evaporación natural del agua. Por tanto, vemos que es prácticamente irrelevante. Respecto al precio del agua desalada, pues ¿cuánto cuesta el agua desalada? Pues menos de €1 metro cúbico incluida amortización. Bueno, ahora el precio de la energía está subiendo, probablemente esto vaya subiendo, pero bueno, de ese rango, ¿no? ¿Y cuánto estamos pagando por el agua embotellada que compramos en el supermercado? 500 € metro cúbico. Volvemos de nuevo al concepto, quizá la población en general a veces no se da cuenta del concepto de metro cúbico, que significa algo tan tonto como que significan 1000 litros, pero estamos pagando el agua embotellada a valores del 500 € metro cúbico, que es 500 veces más que el precio de desalar agua de mar. Bueno, hablemos un poco de consumo de energía. Cualquier sistema de desalación, lógicamente, necesita un aporte de energía del tipo que sea. Entonces, tenemos un agua, la que sea, un proceso de desalación, no nos importa cuál, pero tenemos que suministrar energía para que se produzca esa desalación. Por un lado, tenemos el agua producida y por otra, el concentrado o salmuera. Aquí tienen un ejemplo de cómo se distribuye el consumo energético en una planta. Esta es una planta en Australia, en Western Australia, está a unos 200 kilómetros de Perth. Y como vemos, el mayor consumo, como era de esperar, es el primer paso, o sea, el bombeo de alta presión de la ósmosis inversa, que supone un 62% del consumo energético de la planta. Como vemos, pues el bombeo de agua de mar, lógicamente va a depender de la distancia a la que estemos del mar, pero un 10% más o menos. El pretratamiento prácticamente requiere muy poco consumo. En este caso hay un segundo paso de ósmosis inversa, es decir, se desala parcialmente un segundo paso porque la legislación australiana es muy restrictiva con los bromuros, que tienen una gran concentración en el agua de mar, para evitar la formación de trialometanos si el agua desalada se mezclara con aguas superficiales procedentes de embalses con materia orgánica, y por tanto nos obligan a un segundo paso de ósmosis, pero vemos que el porcentaje es un 10% y el resto de consumos pues de potabilización, o sea, de remineralización, tratamiento de efluentes, etcétera, pues vemos que es bajo, con un total de 3,72, al cual si le quitáramos la distribución de agua, que está incluida, estación de bombeo de agua potable 0,58, veríamos un consumo total de 3,14, que es bastante reducido y bastante razonable, incluso para una planta que ya tiene, pues fue construida la primera fase en el 2009. O sea que estamos hablando de unos consumos bajos. Me gustaría también mencionar el tema de la distribución de agua. Lógicamente, si tenemos que llevar el agua desalada hasta un punto lejano y con altas y con altura, pues lógicamente se incrementan los consumos. Este es el ejemplo de una planta que construimos en Chile para una minera y se bombeaba el agua, la planta estaba a nivel de la costa, el agua se bombeaba a 35 kilómetros y 700 metros de altura hasta la cordillera, donde estaban las instalaciones mineras. El consumo de la desaladora era 3,5 kilovatios hora metro cúbico y el consumo de la elevación 3,5. Es decir, cuesta tanta energía elevar el agua desalada hasta la cordillera como el desalarla junto al mar. Bueno, aquí vemos cómo ha ido evolucionando, es decir, se ha trabajado mucho en el consumo de energía. Vemos que desde los años 70, donde teníamos tecnologías de evaporación y consumos específicos superiores a 20, incluso 25 kilovatios hora metro cúbico, ha habido unos cambios de tecnología, se fue a métodos de evaporación más eficientes, incluida la compresión de vapor. Ya cuando entra la ósmosis inversa se reduce mucho más.
A partir de ahí se empiezan a implementar sistemas de recuperación de energía de la salmuera hasta los actuales por debajo de más o menos 3 kilovatios hora metro cúbico. Bueno, todos los sistemas de recuperación de energía que ven en las fotografías y que empezaron con las turbinas Francis, Pelton, etcétera, tienen su sentido porque cuando bombeamos el agua a alta presión y pasa a través de la membrana, el producto sale sin presión y el rechazo sale con la misma presión que la entrada menos la pérdida de carga del sistema. Es decir, si yo bombeo el agua de mar a 65 bares, probablemente en la salmuera tengamos 62 o 63 bares. Eso quiere decir que tenemos un gran caudal de agua a mucha presión. Entonces, eso se introduce en una serie de turbinas o dispositivos como los intercambiadores de presión actuales, que lo que hacen es recuperar esa energía y volver a alimentarla en el bombeo de alta presión para así reducir el consumo energético. Como vemos en los años 80-90, una ósmosis inversa de agua de mar que no tuviera esta recuperación de energía de la salmuera consumiría en el entorno de 8 kilovatios hora metro cúbico. Con la implantación de los sistemas de recuperación de energía de salmuera, como digo, pues hemos ido bajando en saltitos a medida que las tecnologías iban cambiando desde 6, 5 a los actuales 3, 3,5, ¿no? Bueno, desgraciadamente estamos en una curva asintótica que ya está llegando a un límite, porque el consumo de energía que necesitamos para separar las sales del agua es igual al consumo necesario para disolver las sales en el agua. Si calculamos esto en kilocalorías, lo convertimos en kilovatios hora con un sistema eléctrico convencional, etcétera, y buscamos el límite termodinámico, obtenemos que este sería aproximadamente 1 kilovatio hora metro cúbico para una salinidad de 35.000 miligramos litro, por tanto sería un límite para la desalación. Es decir, de acuerdo a las leyes de la termodinámica y a la termodinámica conocida actualmente, salvo que tengamos una invasión extraterrestre y cambien estas leyes, nunca podremos desalar agua de mar por debajo de 1 kilovatio hora metro cúbico. Por tanto, estamos en una zona ya muy próxima a ese límite y todo lo que nos queda esperar son pequeños pasos, mejoras en eficiencias en distintos sistemas para conseguir acercarnos al máximo posible a ese límite. Bueno, entonces, ¿qué recursos o qué podemos hacer para reducir el consumo energético o el coste de producción de agua desalada? Porque no lo he dicho, pero el consumo de energía supone más del 40-50% del precio de producción del agua desalada. Por tanto, es el mayor coste, lógicamente. Bueno, pues podemos, ¿qué es lo que se está haciendo? Ir al uso de renovables, reducir la dependencia energética de los sistemas convencionales, incrementar la eficiencia energética en todos los sistemas que podamos, bombas, implementar turbinas, etcétera. Mejoras, todavía se puede hacer algo en membranas y otros componentes de la planta. Y luego, respecto al tema de los precios, ¿se puede regular precios? Bueno, es una reclamación de sectores como la agricultura en España. En países como Israel hay un precio único para toda el agua, independientemente de dónde venga, si es desalada o reutilizada, etcétera. O sea que sí se podría hacer algo en este sentido. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos del uso de renovables en la desalación? Bueno, pues en procesos térmicos, con la evaporación podemos calentar el agua mediante energía térmica solar o geotérmica o de otros tipos, aprovechando para hacer esta evaporación con un bajo coste, ¿no? En desalación por membranas, pues podemos utilizar la energía eléctrica captada mediante distintas fuentes, pues eólica, fotovoltaica, etcétera. Y bueno, dependiendo del tipo de tecnología, pues podemos aplicar esta energía renovable en forma de electricidad o en forma de calor o combinaciones de ambos, etcétera. Pero ¿qué barreras tenemos o dificultades a la aplicación de estas renovables? Bueno, la capacidad de producción, las necesidades de energía de las desaladoras, de las grandes desaladoras, son puntualmente muy grandes. Por tanto, un problema adicional es que, lógicamente, las desaladoras están en la costa, que no suelen ser sitios desérticos, sino más bien sitios superpoblados, al menos en la costa española mediterránea, superpoblados con mucho turismo, con lo cual no hay espacio para grandes parques eólicos o fotovoltaicos. Tenemos el problema de la continuidad. Para que una planta sea rentable económicamente debería estar funcionando el máximo de tiempo posible y, lógicamente, pues las energías renovables no producen continuamente, por tanto hay que ir a sistemas de almacenamiento de baterías que tienen elevados costes. Luego, pues tenemos unas necesidades, como ya he comentado, una es de espacio, pero esta es de condiciones favorables. A lo mejor el sitio donde hemos elegido para poner nuestra desaladora no es el mejor sitio para la producción de energía renovable. Pero bueno, eso es lo que están aprovechando algunos gobiernos, como el español o el australiano, para lo que hace es no producir
energía renovable acoplada directamente a la desaladora, sino producir en otro lugar que vierte a la red y comprar esos certificados de compra de energía renovable, aunque como digo no se ha acoplado directamente a nuestra desaladora que está al lado. Bueno, respecto al coste de agua desalada, los costes de producción del agua desalada son similares a los de cualquier planta de tratamiento de agua, pues tienen los costes de personal, coste de productos químicos, de pretratamiento y posttratamiento, el reemplazo de membranas. Aunque parezca que las membranas son muy caras, el coste de reemplazo de membranas suele ser poco significativo respecto al coste total, no supone más de un 3%, típicamente lo ideal es cambiar membranas un 10% anual o algo así, es más o menos lo que garantiza los fabricantes de membranas, aunque yo conozco plantas que llevan 15 años sin cambiar una sola membrana. Todo depende que el agua que tengamos sea de buena calidad desde el punto de vista de materia orgánica, microorganismos, etcétera, que es lo que ensucia las membranas, y que tengamos un buen pretratamiento muy robusto para hacer que al agua a las membranas solo lleguen agua con sales. De hecho, el éxito de cualquier diseño y construcción de planta desaladora es su pretratamiento. Si tenemos un pretratamiento robusto que protege las membranas, la planta será exitosa. Luego tenemos otros elementos consumibles como los cartuchos de microfiltración, mantenimiento como en cualquier planta, residuos, retirada de residuos y costes ambientales. Y luego tenemos otros costes como los financieros, seguros y garantías, etc. Bueno, el coste típico de desalación por osmosis inversa pues puede estar en torno de 0,4 o 0,5 euros el metro cúbico, que ya se van entre 0,6 y 1,2, con valores típicos alrededor de 1 euro metro cúbico cuando incluimos la amortización de la planta. Pero lógicamente es difícil generalizar porque esto depende del tamaño de la planta. Hay economía de escala, a planta más grande, menor coste. Distancias entre la captación, nuestra planta, y la distribución. Y con una fuerte influencia de la mano de obra local y, por supuesto, el precio de la energía. Por ejemplo, en Australia el coste de construcción de una planta es muy superior a otros países porque el coste de mano de obra es muy elevado. Entonces, dependiendo del país, pues hay unas diferencias tanto en coste de inversión como de operación. Para aguas salobres tenemos un coste muy inferior. Básicamente, la única diferencia que hay entre una desaladora de agua de mar y una de agua salobre en coste es el consumo de energía. Como la energía depende de la presión osmótica, típicamente en una planta desaladora podemos estar trabajando a presiones de 60 a 65 bares. En una planta de agua salobre podemos estar a presiones muy bajas de 10, 12 bares o incluso menos. Por tanto, los 3 kilovatios hora metro cúbico que hablamos en una desalación de agua de mar, pues se nos van por debajo de 1 kilovatio hora metro cúbico en el caso de aguas salobres. Como decía, el coste está muy influenciado por el factor de productividad, es decir, si tenemos una planta parada la mayor parte del año, el precio por metro cúbico va a ser carísimo porque los costes fijos que hay que seguir pagando sí o sí, que son el personal y la amortización, se nos van a elevar. Y como ya he dicho, los costes de la energía que representan un 40-60%. Respecto a la inversión, pues hay unas ratios por metro cúbico día instalado para plantas de agua de mar de gran tamaño. Ahora veremos una tabla de algunos precios. Y como decía, es muy difícil ya reducir el precio del agua desalada, ya que estamos en valores próximos al límite termodinámico energético, que es el mayor coste de producción, aunque podemos hacer, como decía, otras cosas como el uso de renovables. Aquí pueden ver los costes de inversión y operación de grandes desaladoras de agua de mar, digamos con un histórico de grandes plantas desde el año 2001 hasta la actualidad. Y vemos que, bueno, las inversiones, el CAPEX, la tarifa sería el precio, en este caso está en dólares americanos por metro cúbico, y el tipo de contrato. Un EPC es un contrato simplemente de diseño y construcción. Los BOTs, BO, BOTs y DBOs que aparecen son modelos concesionales, es decir, donde el constructor construye la planta, hace la inversión y luego le cobra al gobierno, porque en general estas grandes plantas son gubernamentales, un precio en dólares o euros metro cúbico durante 25 años, donde están incluidos los costes de producción más los de amortización. Por tanto, en estos modelos concesionales, estos precios que vemos ya incluyen todo esto. Entonces vemos que las grandes plantas que se hicieron en Argelia en los años 2000 y pico, donde hubo muchas empresas españolas, pues hablábamos de valores de 0,8 dólares o algo así, y en la actualidad en las grandes megaplantas de Oriente Medio, Arabia Saudí, pues están barajando valores próximos o por debajo de 0,5 dólares el metro cúbico, incluida la amortización. A mí personalmente me parecen valores un poco arriesgados, veremos estos proyectos dentro de 10 años si se pueden mantener estos precios tan bajos, pero vemos que, bueno, desde la que vemos en Israel de 2014 ya estábamos casi por debajo de
ya rondando los 0,5, ¿no? O sea que vemos que también hay una carrera en el sector por ir bajando los precios que veremos hasta dónde llega. Esperemos que no sea a regalar el agua. Bueno, respecto a las salmueras, o yo prefiero llamarles concentrado, que es el tema ambiental, digamos, estrella. Bueno, las mal llamadas salmueras son simplemente agua de mar concentrada. En general se realizan rigurosos estudios de impacto ambiental previo a la implantación de las desaladoras y unos planes de vigilancia ambiental posteriores. En casi todos los casos el agua de mar, la salmuera se mezcla con agua de mar previamente antes de verterla para bajar su salinidad y luego se vierte mediante difusores con una mezcla rápida, de forma que a muy pocos metros del punto de vertido ya es casi imposible diferenciar la diferencia de salinidad. Y luego, bueno, como es imposible determinar el impacto sobre todos los organismos marinos, se utilizan organismos indicadores. En el caso del Mediterráneo se utiliza la Posidonia oceánica, que es una fanerógama, que es muy sensible a la salinidad, por eso es muy buen indicador y además es una especie protegida por la Unión Europea. Y bueno, aquí vemos en el gráfico, esto es un estudio de la Universidad de Alicante, donde vemos cómo se incrementa la mortalidad de esta alga fanerógama a medida que va subiendo la salinidad de la zona donde está implantada. Bueno, además en la planta no solo tenemos el concentrado, sino que tenemos otros rechazos de la planta, como es el agua de lavado de filtros o del pretratamiento, pero estas en general se mandan a una planta de tratamiento de efluentes, es decir, una mini depuradora que hay dentro de las desaladoras, donde se trata típicamente por un tratamiento físico-químico y el agua, una vez limpia, se mezcla con esta salmuera y se vierte al mar, ¿no? Realmente el verdadero problema con las salmueras lo tenemos en plantas del interior, donde no se sabe muy bien qué hacer con ellas, luego hablaremos de ello, y la única solución técnica viable es evaporarlas y cristalizarlas, es decir, pasar a un vertido líquido cero, pero esta solución pues, es muy cara técnica y económicamente y muchas veces no viable. Bueno, decir que algunos medios de comunicación han hecho bandera de este asunto de las salmueras e incluso dando, no sé, opiniones alarmistas, incluso medios de mucho renombre diciendo, tengo que decirlo, auténticas barbaridades. Por ejemplo, todo esto son publicaciones que tuvieron lugar hace unos años, creo que hace un par de años, a raíz de la publicación del artículo que vemos a la izquierda, The State of Desalination of Brine Production, a Global Outlook. Es un artículo de unos autores que trabajan en una universidad que está relacionada con Naciones Unidas. Y lo que hicieron básicamente fue coger datos de desalación en el mundo y calcular pues, la desalación que había en distintos países, ¿no? En base a eso elaboraron unos mapas donde cada país se pintaba de unos colores y en el caso de España pues, aparecía totalmente pintado de azul porque pues, tenemos muchas desaladoras, ¿no? Pero claro, de eso a que medios de comunicación digan las desaladoras generan tanta salmuera como para cubrir el país, pues creo que hay una falta de precisión importante, ¿no? O artículos como las desalinizadoras expulsan al mar el doble de salmuera del que se creía, del que creía quién, ¿me entiendes? ¿No? Un estudio advierte sobre la amenaza, o peor aún, Naciones Unidas alerta sobre los niveles de tóxica salmuera. Bueno, Naciones Unidas no alerta de nada, esto es un artículo publicado por unos autores que trabajan en una universidad que pertenece o está relacionada con Naciones Unidas, pero no es Naciones Unidas quien ha publicado nada de esto en absoluto. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que leemos en medios de comunicación porque muchas veces se tergiversan las noticias y si les das valor a cosas que no son absolutamente rigurosas, ¿no? Bueno, ¿y qué soluciones tenemos para el vertido de salmuera? Lo primero, bueno, pues si estamos en una zona protegida donde tenemos una pradera de Posidonia oceánica en magnífico estado, lógicamente hacer un cambio de ubicación, buscar una rambla o una zona que esté degradada ambientalmente para que el daño que causemos sea el mínimo. Hay que estudiar la forma de vertido con emisarios, dilución previa, etcétera, tratamiento previo de otros vertidos. No podemos lanzar el agua de lavado de filtros al mar directamente, aunque en Australia se hace. Curiosamente, en Australia tienen la teoría de que todo lo que viene del mar se puede devolver al mar, siempre y cuando no hayamos usado productos químicos en el tratamiento. La dilución previa con agua de mar o quizá con una depuradora próxima. Luego la tendencia actual es la valorización de la salmuera, lo que se conoce por brine mining o minería de la salmuera, que consiste en obtener sales y productos químicos a partir de las salmueras. Inyección en acuíferos profundos en el interior, por ejemplo en Texas, en antiguos pozos de petróleo se está inyectando salmueras de plantas de interior, donde hay un problema, y por supuesto los planes de vigilancia ambiental.
Bueno, es importante tener una caracterización de la zona, una recopilación bibliográfica de información de campo, batimetrías, todo esto previamente al proyecto, cartografía de las comunidades marinas, actividad pesquera en la zona, que darían lugar a un resultado parecido al de la gráfica de la izquierda, donde tendríamos caracterizado el fondo marino en la zona donde vamos a verter y veríamos dónde hay pradera de posidonia, arenas, etcétera, y ver dónde es el punto mejor de vertido. Y luego, mediante modelos matemáticos de dilución, como el CORMIX, pero hay otros, pues tendríamos, es el mismo ejemplo en la gráfica de la derecha, donde veríamos a qué distancias del punto de vertido vamos bajando la salinidad hasta que ya es indetectable y si esa salinidad detectable podría afectar o no a las praderas de posidonia. Es decir, se hacen muy rigurosos estudios de impacto ambiental previamente a la construcción de las plantas. Bueno, durante la fase de construcción pues hay que vigilar también aspectos del medio terrestre, como en cualquier obra de cualquier tipo, como en una depuradora, estos son convencionales. Y lógicamente en el medio marino pues hay que tener en cuenta también las obras marinas, hay que intentar proteger las distintas especies. Nos hemos encontrado en ocasiones proyectos donde ha habido que hacer voladuras porque el fondo marino era totalmente rocoso y era imposible colocar una tubería. Pues todo ese tipo de cosas tiene un impacto temporal acotado, pero que hay que tener en cuenta. Luego, pues también, si estás haciendo obras marinas, se incrementa la turbidez temporalmente, pues hay que hacer también medidas de control para que eso no se produzca. Incluso generamos estrés sobre distintas especies, por ejemplo, en la desaladora de Australia, que es la que hay en la foto en la obra de construcción, pues teníamos un observador de mamíferos marinos que iba por ahí y cuando detectaba alguno hacía parar las obras marinas para no generar estrés. Es decir, hay muchas cosas que podemos hacer para intentar reducir el impacto de nuestras obras en desalación. Y luego durante la fase de funcionamiento pues hay que caracterizar el agua vertida, ver cómo se comporta este vertido, confirmar que los modelos matemáticos que hemos hecho inicialmente son ciertos y se están reproduciendo tal como habíamos esperado. Hay que hacer un seguimiento de todas las especies sensibles, seguimientos de comunidades de alto valor ambiental y, por último, un importante plan de vigilancia ambiental, establecer un mapa de conductividades en la zona de vertido con puntos de muestreo de distintas profundidades, comprobar la afección directa en el caso del Mediterráneo sobre posidonia oceánica, en otros mares se utilizan otros organismos indicadores, hacer un seguimiento de otras especies sensibles, control de nutrientes para evitar la eutrofilización, fósforo y nitrógeno, etc. En este campo pues hemos estado trabajando con las universidades de Alicante en España y de Playa Ancha en Chile, en el que se han estado estudiando los requerimientos ambientales de desalación en ambos países, con los profesores José Luis Sánchez Lizaso y Claudio Sáez, de ambas universidades, que son expertos mundiales en este tema, y hemos hecho un estudio de qué requerimientos se han ido pidiendo históricamente a las desaladoras en estos países, ¿no? Incluso en España, que pensamos que es uno de los países más avanzados, pues hemos visto que había poca experiencia cuando se empezó. Incluso en estos planes de vigilancia ambiental inicialmente se pedían cosas como DQO y DBO, que son parámetros de aguas residuales que no tienen ningún sentido para aguas para salmueras, ¿no? Entonces quiero decir que hemos ido todos aprendiendo de qué parámetros de verdad hay que controlar en el vertido de salmueras para ver si tienen efectos o no y cuáles no. Entonces, hemos estado haciendo estos trabajos, hemos estudiado los requerimientos ambientales en los planes de vigilancia ambiental de distintos países. Iván Sola, que creo que anda por ahí, realizó su doctorado industrial en la Universidad de Alicante colaborando con nosotros con Saciragua y está ahora en Chile desarrollando todos estos temas. Creo que hay mucho que trabajar, sobre todo para la determinación de los requerimientos ambientales con los distintos gobiernos para que tengan sentido, que no hagamos análisis que no tienen, que sean tirar dinero porque son absurdos, pero se hagan otros que a lo mejor no se han contemplado y son mucho más importantes. Quiero decir, tenemos que trabajar entre todos en determinar qué parámetros son los más importantes para esta evaluación ambiental y también trabajar en la facilitación de los permisos ambientales cuando las cosas se hacen correctamente, ¿no? Bueno, un problema muy gordo que tenemos, ya lo he comentado, es qué hacer con las salmueras en interior. O sea, es un problema muy grave. En algunas plantas pues, se hace vertido a redes alcantarilladas, lo cual está prohibido porque incrementa la salinidad que va a las aguas residuales. Eso lo pueden hacer algunas industrias en plan ilegal, pero no debe hacerse. Inyección en pozos a profundidad, ya lo he comentado, pero requiere estudios hidrogeológicos rigurosos. Yo entiendo que en España ninguna confederación va a permitirlo jamás, por ejemplo, pero por si acaso en INDEAGUA
con distintos autores, como los que veis, desarrollamos un manual de buenas prácticas de inyección profunda de rechazos de desalación, por si alguna vez se pudiera hacer, ¿no? Y bueno, establecimos las bases sobre cómo hacer esto correctamente. La dilución con otros vertidos, ya lo hemos hablado, aunque no es lo más correcto. Lo más interesante es la valorización de sales, el brine mining. Por ejemplo, en El Paso, en Texas, hay una planta que tiene al lado una fábrica de producción de productos químicos a partir de la salmuera con distintas tecnologías. Tienen evaporadores, osmosis inversa, electrolisis, nanofiltración, cristalizadores, etc. Entonces van sacando distintas sales y vendiéndolas. Una vez pregunté a una persona del gobierno de Texas si eso era simplemente efectos ambientales y de quedar bonito, pero me dijo que no, que era rentable, porque en ese caso El Paso es una zona que está alejada de núcleos de producción industriales, entonces era rentable la producción local, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese tema. Hay otros temas en los que se está trabajando, que es la producción de energía con gradientes salinos, hablaré de ello ahora. Y bueno, en plantas cercanas al mar, pues podemos verter la salmuera al mar porque tiene agua menos salinidad que la del mar, pero tenemos algunos problemas. Y es que, claro, en una planta de agua salobre, el concentrado ya no es solo cloruro sódico, como ocurre en las plantas de agua de mar, sino que podríamos tener sulfatos, bicarbonatos, sílice, otras cosas que podríamos superar los límites de vertido al mar. O incluso, por ejemplo, si tenemos un tratamiento terciario de aguas residuales próximo al mar con osmosis inversa, su rechazo probablemente tenga una elevada concentración de nitrógeno y fósforo que no podríamos verter al mar porque generaríamos eutrofización. O sea que las plantas de agua salobre interior son un verdadero problema que todavía no tenemos bien resuelto. Sí está resuelto técnicamente, como digo, producción de vertido líquido cero, producción de sales, pero no económicamente. Bueno, aquí ven algunas de las cosas que podemos hacer con las salmueras: concentrarlas hasta llegar al vertido líquido cero, valorizarlas usándolas como fuentes de minerales, acuicultura, etcétera, descarga o vertido en distintos lugares, etcétera. Este es un esquema que desarrollé para mi tesis doctoral que versó sobre este tema. Y bueno, tenemos distintas opciones, entre las cuales pues la mejor siempre es el aprovechamiento al máximo de estas salmueras, ¿no? Bueno, y para ello, para acabar, pues vamos a ver en qué se está trabajando ahora en investigación y tecnologías emergentes. En investigación, tanto en tratamiento de agua, básicamente la investigación no va orientada a desarrollar nuevos decantadores o nuevos procesos de filtración. Básicamente estamos muy concentrados en todo el sector del agua en incrementar la eficiencia energética, en reducir la huella de carbono y la huella hídrica. Es decir, casi todos los proyectos de innovación van enfocados a incrementar la sostenibilidad de las plantas de tratamiento, y no hablo solo de desalación. La recuperación de subproductos, por ejemplo, el concepto biofactoría en depuración, es decir, que una depuradora ya no sea algo que genera residuos, sino que produzca cosas valorizables, biogás para generar energía, lodos que se puedan compostar, agua tratada. El brine mining en desalación, producción de productos químicos y salmuera, y sales a partir de las salmueras, incluso reutilización de membranas. La valorización energética, como del biogás, o la producción de energía con gradientes salinos. Por supuesto, la mejora de la calidad del agua, porque nos vamos a enfrentar en los próximos años a importantes retos tecnológicos y científicos, como son los micro y los nanoplásticos, las superbacterias, los contaminantes de preocupación emergente, etcétera, que van a necesitar tecnologías avanzadas. Y, por supuesto, la digitalización, que ha llegado para quedarse y nos va a facilitar las cosas generando modelos predictivos de demandas, consumos, incluso inteligencia artificial aplicada en nuestras plantas para una mejor optimización de operación, etc. Bueno, ¿a qué llamamos tecnologías emergentes? Pues en general son tecnologías asociadas casi siempre al campo de las membranas que todavía no se han desarrollado en grandes plantas, a gran escala. Podemos hablar de la forward osmosis o osmosis reversa, preevaporación, destilación por membranas, desionización capacitiva. Se lleva mucho tiempo hablando de membranas de grafeno, aunque todavía no hay nada desarrollado en el mercado que podamos aplicar a nivel masivo. Membranas biomiméticas, que serían imitar lo que hace la naturaleza y copiar cómo son las membranas naturales, igual que las acuaporinas, células de combustible, bioelectrogénesis, distintas variantes de la electrodiálisis que se utilizan para producir energía, etc. Entonces hay un gran número de tecnologías que están en investigación, que todavía no se han desarrollado a gran escala, y cuyo origen es intentar buscar siempre tecnologías de desalación que tengan un menor consumo energético que la osmosis inversa. Desgraciadamente, como dije, pues nos enfrentamos a algo, nos damos contra una pared que se llama las leyes de la termodinámica. Por tanto,
no podremos reducir el consumo energético de forma sensible, ya que estamos próximos al límite termodinámico. Por tanto, podemos dar pequeños pasos, pero sí estas tecnologías se han descubierto interesantes desde varios puntos de vista. Por ejemplo, la producción de energía aprovechando gradientes salinos, la mejora de las tecnologías actuales combinando procesos híbridos más eficientes o tratamientos de salmueras. Y ya para acabar, pues les comento varios proyectos de investigación en los que estamos trabajando. Como he dicho, la desalación para agricultura es algo que está muy en boga. Nosotros desarrollamos hace algunos años un proyecto financiado por la convocatoria europea LIFE con las universidades Politécnica de Cartagena y Almería para demostrar la sostenibilidad y la gestión sostenible del agua desalada para la producción agrícola. Y tuvimos varias plantaciones de tomates en 1.450 metros cuadrados en 18 parcelas demostrativas y utilizamos 3 tipos de aguas. Agua desalada de la desaladora de Carboneras, que está en Almería, con fertilizantes. Agua desalada mezclada con un agua salobre de pozo al 50% y un agua salobre de pozo, todas ellas con fertilizantes, o sea, 3 tipos de agua diferentes. Los resultados obtenidos fueron los que ya conocíamos, que el riego de cultivos con agua desalada de buena calidad incrementa la producción en kilos por metro cuadrado y la calidad del producto medida en grados Brix también es mayor y además se reduce el consumo de agua. De hecho, los resultados obtenidos en este caso concreto con tomates fueron que incrementamos el rendimiento un 14% en cultivos en suelo y un 46% en sistemas hidropónicos. En los sistemas sin suelos, el riego con agua desalada redujo las necesidades de agua hasta un 11%. Y luego hicimos también una experiencia de reutilización de los drenajes, en el caso del cultivo hidropónico, donde es más fácil recuperar estos drenajes, para recuperar esta agua y así incrementar la eficiencia del recurso. Este es otro proyecto relacionado con agricultura que tenemos en la actualidad. Es un proyecto financiado por CEDETI, que es el organismo financiador de proyectos de investigación en España, que sacó una convocatoria el verano pasado conocida como Misiones. Había una misión que era la agricultura del siglo XXI. Presentamos un proyecto en un consorcio de 8 empresas liderada por SACIR Agua y 7 grupos de investigación de distintas universidades. La Universidad de Alicante, la Universidad Politécnica de Cartagena, un grupo mixto de la Universidad de Alcalá y Alicante, la Universidad de Salamanca, etc. Y este fue financiado por fondos Next Generation y es un proyecto de 6 millones de euros, nada menos, es un proyecto muy grande de investigación. Y tenemos nada menos que 35 subtareas que incluyen digitalización, modelos predictivos de consumo de agua y energía para la agricultura, utilizamos drones aéreos y submarinos, hemos metido temas de calidad de agua y uso de recursos no convencionales, efecto del boro en cultivos de aguas desaladas, contaminantes emergentes en agua reutilizada, hay proyectos de hidrógeno verde. Tenemos una parte de recuperación de nutrientes y brine mining y compuestos de interés usando drenajes agrícolas, salmueras, aguas residuales. Y luego la Universidad de Alicante, con el grupo mixto con Alcalá, pues va a hacer un estudio económico y ambiental integrado para ver el impacto económico, social y ambiental de todos estos proyectos de investigación que vamos a desarrollar. El proyecto empezó oficialmente en octubre del año pasado, finalizará en el 2024 y haremos un estudio de todo lo que desarrollemos en este proyecto. Otro proyecto interesante que desarrollamos, también financiado por LIFE y que hicimos con Indea Agua, con la Fundación Indea Agua, era reutilización de membranas de osmosis inversa, es decir, las membranas, una vez que han acabado su vida útil, en general van a un vertedero y no tienen mayor utilización. Lo que hicimos en este proyecto fue transformarlas, atacar la capa activa de la membrana y transformarlas en membranas para otras aplicaciones, para usarlas en agricultura, aguas residuales, etcétera, incrementando así la sostenibilidad y el concepto de economía circular en la desalación. Otro proyecto interesante que nos concedieron el año pasado de la convocatoria LIFE es el proyecto LIFE High Reward. Es un proyecto con 2 empresas holandeses y en este caso se trata de producir lo que se conoce como energía azul aprovechando el gradiente salino de 2 corrientes de agua. En este caso va a ser salmuera y agua dulce al introducirlas en una electrodiálisis inversa. El proyecto consiste en aprovechar la diferencia de potencial químico que hay entre una salmuera que tiene una alta salinidad y un agua dulce al introducirlas dentro de una electrodiálisis funcionando al revés. La electrodiálisis tiene 2 electrodos. Cuando juntamos estas corrientes con membranas por en medio, hay un flujo de iones del lado más salino al menos salino. Esto genera un flujo de electrones que acaba generando una corriente eléctrica que se detecta en estos electrodos y produce energía.
Las primeras estimaciones nos dan valores del entorno de 0,3-0,7 kilovatios hora metro cúbico, que es un valor importante que podría suponer casi el pretratamiento completo de una planta de ósmosis inversa. Nuestros socios llevan experimentando con esta tecnología ya tiempo en un dique en Holanda, donde tienen agua de mar y agua dulce, y tienen ahí una gran planta piloto donde llevan produciendo energía hace tiempo, pero esta va a ser una de las primeras veces donde se va a probar con salmuera desaladoras, que tiene una diferencia de salinidad mucho más alta y por tanto el potencial de formación de creación, de generación de energía es mucho más alto. Este proyecto lo empezamos también en noviembre del año pasado y vamos a colocar 2 plantas piloto en 2 desaladoras diferentes. Y ya para acabar, pues concluir, tenemos que ahorrar todo el agua que podamos, tenemos cambio climático, cada vez los recursos de agua son más reducidos, tenemos contaminantes emergentes, amenazas de tipo de contaminación, vamos a optimizar el consumo. El siguiente consejo es vamos a reutilizar hasta la última gota de agua que podamos y cuando ya no lleguemos y no haya más agua, pues vamos a desalar. Esta sería mi conclusión, no quiero entretenerle más y espero que haya sido de interés esta presentación y quedo a su disposición para responder a preguntas o inquietudes que puedan tener. Luego les dejo.